días a todos. Estamos nuevamente en otro ciclo de estas conferencias. Hoy contamos con Inés Fuster y nos va a hablar de CrossFit. Además, yo juraría que es la primera vez que nos acercamos a dar ese punto de vista psicológico de este deporte. Así que con muchas ganas de escucharte, Inés. Y bueno, Inés trabaja con diferentes deportes y en diferentes clínicas, también en STP Psicología, de la cual tenemos mucho cariño y hemos aprendido, yo creo que todos, mucho de Sandra Tabasco. Ve también deportes de agua, triatlón y Muay Thai incluso, que ya te liaremos para colaborar, para que nos hables un poco de Muay Thai, porque nadie ha venido a hablar de ello, me parece también interesante, ¿no? Pero hoy concretamente nos vamos a centrar en el CrossFit y sobre todo porque yo creo que tienes una visión ya no solamente por la parte de las vivencias que tienes en sesión con tus deportistas de CrossFit, sino que también tienes a tu hermana que es deportista de este deporte y yo creo que también el conocimiento que le ha dado el acompañar a su hermana y esas conversaciones que surgen, yo creo que si seguís a Inés en sus redes sociales, en las competiciones siempre da espacio a conversaciones sobre la competición y os animo a que la sigáis y lo veáis. Así que yo creo que esa fusión de ambas cosas creo que seguro que harán de esta ponencia algo muy potente y una visión súper completa. Así que muchísimas gracias, Inés. Así que todo tuyo. Pues nada, muchísimas gracias en primer lugar a ti, Ana, por esta oportunidad. Estoy encantada de estar aquí. Me alegra mucho de estar hablando de algo que tanto me apasiona, como es la psicología, en este caso, tanto en general como en este caso la deportiva, y enfocándonos en un deporte como es el CrossFit, que tan familiarizada estoy como bien has comentado, y que está tan en auge, ¿no? Que ahora en estos últimos años es un deporte que no pasa desapercibido. Así que, bueno, para que me conozcáis un poco, yo soy psicóloga clínica y deportiva. eh, Trabajo tanto con pacientes de clínica como pacientes de deportistas, como bien ha comentado Ana. Y, y bueno, me inicié en el mundo del CrossFit, pues tengo varias personas cercanas a mí, como mi hermana, parte de mi familia, que practican este deporte, y he acompañado en varias competiciones, también a diferentes deportistas. Y es un deporte que, aunque no lo practico, lo vivo mucho cuando estoy en las competiciones, y, y bueno, es súper interesante. Como ya se habrá mencionado en muchas otras charlas, no quiero dejar de recordar la importancia de entrenar la mente, ¿no? Al final es tan importante como entrenar el cuerpo, y sí que es algo que parece obvio, pero muchas veces yo lo ejemplifico como en una silla, ¿no? Que tiene cuatro patas, y esas cuatro patas, pues tú puedes ser muy bueno técnicamente, físicamente, pero si esa parte mental falla, es fundamental, ¿no? Y al final no te puedes sentar en esa silla. Entonces, pues muchas veces marca esa diferencia entre en una competición o en el rendimiento del día a día, en cómo pensamos, cómo sentimos y cómo gestionamos todo aquello que nos pasa. Y empiezo a compartir. Más allá del CrossFit, y bueno, voy a presentar un poco qué es el CrossFit, ya que es un deporte bastante novedoso. Algunos estaréis familiarizados con ellos, otros quizás no tanto. Es un deporte de entrenamiento funcional de alta intensidad que combina pues, varios movimientos de halterofilia, gimnasia y ejercicios cardiovasculares. Busca, como en otros muchos deportes, potenciar las capacidades físicas, como pueden ser la fuerza, la resistencia, la agilidad, el equilibrio, la potencia, coordinación, entre otras muchas. Los ejercicios, los entrenamientos se llaman WODs, que son los Workouts of the Day, y van cambiando durante la semana. El CrossFit tiene algo muy potente, que es que normalmente se practica en grupo, en lugares llamados box, y es uno de los aspectos más importantes, diría yo, del CrossFit, ya que, y de su popularidad, claro, ya que te da un sentido de pertenencia que muchos otros deportes no te lo dan. Me parece interesante
recalcar todo lo que es el recorrido del CrossFit, ya que, como podéis ver, es muy reciente. O sea, no tiene más de 20, 30 años, ¿no? Y si lo comparamos con otros deportes, pues es muy nuevo. Comenzó en los años 90, no me voy a meter mucho, pero un poco para que veáis un poco ese recorrido. Comenzó con Greg Glassman, el fundador, en los años 90. Eh, Al final el CrossFit es una empresa, no es como otros deportes que lo puede, pues que el fútbol lo puede practicar todo el mundo, ¿no? Sino que tú en lo que es el CrossFit, si quieres montar un gimnasio, pues tienes que pagar a la empresa por tener ese nombre, ¿no? Entonces, pues marca mucho la diferencia en comparación con otros deportes. En el 2000, en los años 2000, se crea el primer box en California, el primer sitio del entrenamiento. Entre el 2001 y 2005 la comunidad va creciendo, solo en Estados Unidos. Se publican los ejercicios en los foros, en diferentes blogs. Y en el 2007 es un gran paso ya que se celebran los CrossFit Games, que, bueno, para quien no lo sepa, equivalen a lo que fuesen unas Olimpiadas, lo más alto del CrossFit. Los CrossFit Games se celebran todos los años, pero sí que se busca la persona más fuerte del mundo, ¿no? Y para clasificar para unos CrossFit Games es muy complejo. O sea, tienes que clasificar en varias competiciones previas y tienes que dominar bien muchos movimientos. Por tanto, no es tan accesible para todos los públicos. Sin embargo, entre 2010 y 2015 sí que esa expansión fue internacional, llegó a Europa, que realmente llegó a Europa y hace 10 años de esto, ¿no? O sea, no estamos hablando de un deporte, como he comentado anteriormente, que tiene mucho recorrido, sino que en 10 años ha crecido muchísimo, ¿no? Y aparecen los CrossFit Open, que ya son abiertos a cualquier atleta y no es tan exigente como pueden ser los CrossFit Games. Durante el 2016 hasta el 2020 aproximadamente hay un gran auge, hay más interés, se empiezan a ver más estudios, más investigación acerca de todo lo que está relacionado con el deporte, ¿no? Y entre 2020 y pongo 2025, pero aún ahora y los próximos años, ya que es un deporte muy, muy nuevo, se está consolidando como un movimiento global. Ya casi alrededor de todo el mundo hay boxes y la gente conoce lo que es este deporte. No tanto como otras disciplinas, como por ejemplo podría ser el tenis, quizás, ¿no? Pero sí que es un deporte que ya se podría decir que a nivel global está presente. Y evoluciona hacia un enfoque más inclusivo, es decir, para todas las edades, para todas las condiciones físicas, no necesariamente esa etiqueta de tienes que estar fuerte para poder practicar CrossFit, ¿no? Entonces, eso es un poco un gran paso porque en vez de que el deporte se haya quedado o esta disciplina se haya quedado en un deporte exclusivamente para gente que se quiere, gente súper fuerte, pues puede practicarlo cualquier edad como cualquier otro deporte sin esa etiqueta de es un deporte que requiere mucha fuerza, ¿no? Y bueno, un poco el perfil del deportista, este perfil se comparte pues diría que casi cualquier deportista competidor de cualquier otra disciplina. Está muy presente esa superación personal. Enfatizo en esto, hay muchas otras, ¿no? Pero enfatizo en esa superación personal, ya que el CrossFit, a diferencia de otros deportes, tienes que dominar muchos movimientos y hay muchos ejercicios distintos o por ejemplo, pues muchas cargas que vas aumentando y necesitas de esa ilusión, de esa garra, de esa ansia por querer superarte a ti, ¿no? Y por querer conseguir de cada vez tener más movimientos, dominarlos más, levantar más peso. Em,
no cabe la disciplina y la resiliencia, como en casi todos los deportes, yo diría. Esa búsqueda de comunidad es muy, muy potente en el CrossFit. Ya más adelante os hablaré de esa búsqueda de comunidad, de esa identidad, de ese reconocimiento que es lo que caracteriza mucho en este deporte. Por otro lado está la personalidad y la mentalidad. Es una mentalidad de crecimiento, como he dicho, de esa superación personal, de siempre querer dominar nuevos movimientos, siempre querer mejorar en esas cargas, ¿no? Y eso te da pues esas ganas de seguir superándote. También está una mayor tolerancia al malestar y la frustración. Eso lo podríamos coger también con pizzas, ¿no? Porque al final sí hay una mayor tolerancia, lo que también a veces hay esa desconexión del cuerpo y ese no escucho mi cuerpo por querer rendir más, ¿no? Entonces, pues puede ser que en algunos casos esté presente, que al final suelen ser ejercicios de bastante esfuerzo y se ve, y ahí hay pues malestar en cuanto a pues ese esfuerzo extremo casi, pero como he dicho, se puede coger con pinzas, ¿no? Y esa competitividad y autoexigencia también presente en casi todos los deportes, en todos los deportes diría yo, pero sí que es bastante potente en el CrossFit esa competitividad y esa exigencia de uno mismo de querer siempre superarse, querer, como he dicho antes, coger, levantar más peso o dominar, perfeccionar ciertos movimientos. Y bueno, esta parte me parece súper interesante. Los factores psicológicos claves en el rendimiento son factores que están presentes, como bien he dicho antes, en muchos otros deportes, como otras cosas que voy a compartir, pero sí que lo he visto especialmente importantes estos factores en el CrossFit. Eh, la motivación y el establecimiento de metas es general, básico para cualquier progreso que tú quieras ver dentro del deporte. Te tienes que establecer unos objetivos siempre que sean realistas y personales, ¿no? O sea, que tú creas que son alcanzables tanto a corto, medio o largo plazo, pero esos objetivos lo que te ayudan es a mejorar y ver ese progreso, ¿no? Y la motivación, pues, tiene que estar, pero como muchos sabéis, no, la motivación fluctúa, no es constante, no nos despertamos todos los días con muchísimas ganas de entrenar, hay días que no nos apetece, ¿no? Pero es esa motivación por seguir queriendo crecer en este deporte y mejorarse a uno mismo, ¿no? Es esa un poco la idea. En cuanto a la autoeficacia y confianza en uno mismo, es clave en este deporte, ya que los entrenamientos cambian cada día, los WODs son muy cambiantes de una semana a otra y de un día a otro. Un día a lo mejor puedes hacer bici, otro día puedes estar subiendo una cuerda, ¿no? Entonces tienes que dominar muchos movimientos y no hay rutinas fijas, sino que tú tienes que dominar todos esos movimientos, todos esos pesos desconocidos, que pues tú tienes que confiar en tu propia capacidad de adaptación, ¿no? Y confiar en que puedes hacerlo. Y por otra parte, esa autoeficacia también te permite no sé si me va a salir, ¿no? Pero voy a hacerlo lo mejor que sé y lo mejor que puedo. Eso es como un poco la mentalidad que se busca. En cuanto a la concentración y la atención plena, eso es importante en este deporte, ya que no es como otros deportes donde pues los partidos duran 90 minutos, depende, ¿no? Pero sí que en los WODs normalmente lo que suelen ser son ejercicios de cinco a 20 minutos. Las competiciones más exigentes, como pueden ser los CrossFit Games, pueden ser 30-40 minutos cada WOD, pero ya sería un tiempo muy elevado. Por tanto, es muy poco tiempo en el que tú tienes que estar con esa atención plena al 100% en lo que estás haciendo, ¿no? Por eso es importante
concentrarse y estar en el sitio, en el presente, ¿no? En el sitio de la competición, o si estás entrenando también en el box, pues estar esos 10 minutos que tienes que estar con ese AMRAP, pues al máximo de concentrada, ¿no? Y finalmente la regulación emocional y tolerancia al malestar, que eso pues está presente en también todos los deportes y que no deja de ser un factor importante. Bueno, como os comentaba antes, ¿no? Esta creo que quizás es mi parte preferida de esta presentación, que es la comunidad y el sentido de pertenencia. En el CrossFit los atletas se identifican mucho, ¿no? con el término de soy crossfitero y también el soy crossfitero de este box o de este sitio. Hay mucha identidad, ¿no? Y esa pertenencia genera una cohesión y un compromiso evidente, ¿no? Que aumentan esa adherencia a la práctica. Y además no solo se asocia la palabra crossfitero con el soy crossfitero, sino que soy una persona fuerte y soy una persona capaz de todo, ¿no? Un poco esa etiqueta que ellos se sienten identificados con este deporte. Además, los deportistas suelen seguir un estilo de vida similar entre la comunidad, ¿no? Suelen tener, pues, mismo estilo o mismo tipo de, bueno, ya no tanto tipo de alimentación, ¿no? Pero sí que ese cuidado está presente en muchas áreas de su vida, tanto el sueño, que también pasa en otros deportes, ¿no? Pero sí que hay mucha... Es un estilo que se comparte mucho entre la comunidad. Luego es evidente el apoyo emocional que hay, tanto en lo que es las competiciones con las compañeras de otros lugares, incluso otros países, no solo de sus mismos box, sino que durante los entrenamientos también está muy presente. Por otro lado, otra cosa que forma esa comunidad, ¿no? Es ese lenguaje propio que tiene. Tiene muchas palabras, como he comentado antes, los WOTS, el PR, el AMRAP, son lenguajes que sí, y bueno, entre otros muchos nombres que se le llaman a los diferentes movimientos, ¿no? Que hasta que no te familiarizas con todo el vocabulario es difícil y eso hace que aún más sea ese sentido de pertenencia y de comunidad de todos hablamos el mismo idioma, ¿no? También siguen unas normas, unos rituales, unas jerarquías también, ¿no? Y no dejar de lado que el papel del entorno en la adherencia al entrenamiento es muy fuerte, ¿no? Como comentaba anteriormente, esa cohesión te hace y ese compromiso te hace que tú te mantengas en esa práctica. Y por otro lado están mm, a ver. Y bueno, comentando un poco la comunidad y el sentido de pertenencia, en ese apoyo en las competiciones, tanto puedes competir individualmente como puedes competir en equipo, ¿no? En ese equipo, en este deporte es como en muchos otros, pero en este deporte es súper importante tener muy presente esa comunicación. Tener una buena comunicación tanto durante la competición como previa o como posterior, también es igual de importante, ¿no? Esa comunicación, ese entendimiento, esa escucha activa de cómo te sientes hoy, qué es lo que ves que puedes dominar más, cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles, ya que, como he dicho, hay muchos movimientos y no siempre se controlan todos los movimientos, ¿no? Hay personas que están más familiarizadas, se les da mejor un movimiento que otro, entonces todo eso es compartir y ver esa toma de decisiones y esa estrategia a seguir entre todos los miembros del equipo, ¿no?
sin dejar de lado la cohesión y el sentido de pertenencia, que son fundamentales, ¿no? Para seguir y luchar en cada repetición, en cada levantamiento. La confianza entre las compañeras también es fundamental para que salga bien y para que estén todas en el mismo barco, por así decirlo. Eh, y ese apoyo emocional, como he comentado anteriormente, es fundamental, ¿no? Ya que, bueno, pues a veces las cosas salen como uno las ha planeado, otras veces no, pero siempre tiene que estar ese apoyo y el que no pasa nada. No, no, si una competición no sale como esperabas, no eres peor atleta por eso, ¿no? Y bueno, aquí os enseño un pequeño vídeo donde se ve mucho, además de todo lo que es esa comunicación, o sea, dentro de esa coordinación que tiene que haber y esa cohesión, todo esto está, la base es una buena comunicación de cuándo levanto, cuándo lo dejo en el suelo y, y esa confianza de tus compañeras, ¿no? De decir, pues yo confío en que no lo van a soltar. Vale, a ver si... Liga in Mauser. Reaches down, hunting them down there on the left hand side. Hanging it away from Denmark. Y bueno, como habéis visto, ya no solo el ejercicio del gusano, sino que se ve mucho esa coordinación también en todos los equipos y al final es clave para que un movimiento tan complejo como ese salga bien. Y bueno, nos metemos un poco en los riesgos psicológicos. Yo creo que es también una de las partes más importantes, ¿no? Y, y que pues también están muy presentes en este deporte. Por un lado está el burnout deportivo, que está muy presente y surge por la alta intensidad y volumen constante de esos entrenamientos, la presión por rendir, la comparación y la falta de recuperación, ¿no? De ese descanso, ese sueño, el alimentarse bien. Y todo eso acelera un agotamiento físico y mental que provoca un agotamiento emocional y pérdida de motivación, ¿no? Y es algo que está presente por eso mismo de- de ese rendimiento que tiene que ser siempre, siempre la presión por rendir, ¿no? La presión por resultados, la presión por ser mejor. Entonces eso pues al final termina repercutiendo. Como he comentado antes, la dependencia del ejercicio y esa identidad deportiva está muy presente en el CrossFit. Yo muchas veces lo ejemplifico con esos vasos, ¿no? Si tú llenas mucho el vaso del CrossFit, el vaso de tu deporte, ¿y cómo llenas ese vaso? Pues estoy en el trabajo y solo estoy pensando en el WOD que voy a hacer esta tarde. Termino el WOD y me voy con los chicos del WOD a tomarme, no sé, un batido. Estoy en casa y estoy pensando en cómo podría haber hecho para que ese peso lo controlase o para terminar en el tiempo que tendría que haber terminado, ¿no? O sea, al final tu vida gira en torno a lo que es el CrossFit y dejas de lado, pues, a veces le dejas de lado tus lazos de amistad que tenías antes de entrar en el box, dejas de lado un poco esa parte de familia, de pareja, ¿no? Entonces, hay una dependencia a ese ejercicio y, como he dicho antes, a la presión por rendir, la presión por ser mejor, a querer pues dominar cuantos más movimientos, ¿no? Un poco si dejo de entrenar un día, pierdo. Pues eso, como os hablaré a continuación acerca de los mitos, es algo que está muy presente en el CrossFit, es que si no voy a entrenar, ya mi compañero va a avanzar mucho más que yo, ¿no?
Y bueno, pues eso, esa identidad deportiva es súper importante saber detectarla y saber frenarla, porque luego pueden venir lesiones, pueden venir momentos en los que no puedas entrenar por lo que sea, y si solo has llenado ese vaso de CrossFit, todos los otros vasos de tu vida están vacíos, ¿no? Entonces sientes un vacío enorme y un malestar pues bastante grande. Por otro lado, está esa autoexigencia extrema. Al final la autoexigencia no es negativa, ¿no? Ni mucho menos. Exigirte a ti mismo para superarte, para ser mejor, para dominar más movimientos, está genial, siempre y cuando no se lleva a los extremos. Y a esos extremos se lleva cuando estás desconectado con tu cuerpo y cuando no estás escuchando, no estás sabiendo ver cuáles son tus límites, ¿no? Yo sé que este movimiento no puedo, no lo controlo, entonces voy a ir paso a paso, ¿no? Voy a ver cómo tengo que hacer para progresivamente llegar a ese movimiento que me cuesta y no exigirme a que tengo que hacerlo porque mi compañera de al lado lo está sabiendo hacer, ¿no? Un poco esa parte. Luego está una parte de, como he dicho ahora al final, la comparación de mi compañera, esa comparación social que, que está presente y es súper importante hacer el énfasis en que tu proceso es único, ¿no? O sea, tu proceso es distinto al de tu compañera, tus puntos fuertes son distintos, tus puntos débiles son distintos, pues seguramente tu estilo, tu rutina de tus horas de sueño, tu alimentación, ¿no? Todo eso es distinto y forma parte de todo ese rendimiento. Y por tanto, nunca puedes comparar tu proceso. Y finalmente, la autoimagen corporal, que es algo muy importante, ¿no? Pues suele pasar que cuando empiezas un deporte como el CrossFit y ya llevas unos meses y pues ya hay un progreso, tu cuerpo cambia, ¿no? O sea, es inevitable que físicamente pues trabajas muchísimos músculos a la vez, muchísimos músculos distintos pues al final tú trabajas un músculo y el músculo crece, ¿no? Entonces tu cuerpo cambia de forma y hay muchas personas que les cuesta aceptar ese cambio, ¿no? Y ya no solo les cuesta aceptar el cambio, sino que a nivel social tampoco ayudan los comentarios, ¿no? Es que estás demasiado fuerte, es que desde que practicas CrossFit, ¿cómo tienes los brazos, ¿no? Entonces es un poco el mensaje social que te da de que por qué estás tan fuerte. Si eres, especialmente esto en mujeres, ¿no? O sea, si eres mujer, ¿cómo puedes tener esa espalda? Entonces, claro, ya el cuerpo te cambia por el deporte en sí y no ayuda ese juicio de la sociedad que sigue habiendo, desgraciadamente, ¿no? Del cuerpo, de los cuerpos ajenos. Em, y bueno, como os comentaba, los mitos del CrossFit, yo creo que esos están muy presentes y la gente que quizás practique el CrossFit y me esté escuchando, pues alguna vez habrá pensado algunos de estos, ¿no? Que descansar es perder el progreso. Eso es súper común voy a entrenar mañana aunque esté cansada porque mañana vamos a hacer un WOD de cuerda y necesito subir más esa cuerda, necesito llegar hasta el final, ¿no? Y al final, pues uno no se da cuenta que es contraproducente, que el descanso es una parte esencial de ese rendimiento, tanto físico como mental, ¿no? O sea, yo creo que esa parte mental es incluso más importante y para evitar, como he dicho antes, ese burnout y mejorar esa recuperación.
Luego está el si no doy el 100% cada día es porque no estoy fuerte. Esas creencias irracionales, ¿no? De que todos los días tengo que rendir al 100%, cuando no olvidemos que tu cuerpo no es una máquina, ¿no? Que pulsas y hoy estoy al 100%, no. Pues hoy a lo mejor he dormido peor, hoy a lo mejor he tenido un mal día en el trabajo, hoy a lo mejor no estoy pues al 100% por lo que sea, por las circunstancias que sea, ya que el cuerpo es tan cambiante que no puedes esperar que todos los días tú estés al 100%, ¿no? Y tener esa premisa de tengo que rendir al 100%, también dentro de esa exigencia extrema, te, lo que te hace es no escuchar tu cuerpo de es que estás cansado y quizás necesitas parar, ¿no? Necesitas no hacer una ronda más de todo este entrenamiento. Luego está el hay que entrenar todos los días para mejorar, un poco parecido a lo anterior, de no descansar. Si no entreno mañana, pues no voy a llegar a mejorar y ser como mi compañero, volviendo a que el descanso es fundamental. El entrenar con dolor es normal. Normalizan muchas veces bueno, que por la exigencia de este deporte, entrenar con dolor pues no tiene nada de malo y que forma parte del deporte, ¿no? Cuando no debería ser así. Uno tiene que ser muy consciente de las señales físicas que te está dando el cuerpo y que escuchar esas señales y ponerlas sobre la mesa para pedir ayuda también y ver cómo mejorar, pues es súper importante. Por otro lado, la motivación siempre tiene que estar presente. Como he dicho anteriormente, esa motivación fluctúa. Un día puedes estar súper motivado como he dicho antes, rendir al 100% porque hoy tengo un día genial, pero no todos los días van a ser así y es normal que no todos los días sean así. Lo importante es poco a poco sumar y todo ese suma dentro de esa motivación que persiste, ese establecimiento de objetivos mencionados inicialmente, tiene que ser la parte de si yo un día no entreno, no pasa nada, no voy a perder todo lo que podría haber mejorado en ese día, ¿no? Porque pues seguramente si ese día no entreno porque no estoy al 100%, no voy a dar tanto ni voy a avanzar quizás tanto como yo creo, porque tengo la presión de es que tengo que estar al 100% y avanzar lo mismo, ¿no? Y compararme con otros, la idea de compararme con otros me ayuda, y eso está claro que, como he dicho antes, ¿no? Cada uno tiene su proceso, cada cuerpo es diferente también, ¿no? Porque también muchas veces ya se pasa de es que yo no tengo el cuerpo que tiene esta persona y entreno lo mismo, ¿no? Ya, pero es que tu cuerpo es diferente, tú tienes una genética distinta, tienes una composición distinta y que quizás por mucho que quieras que se marquen los abdominales, no se van a marcar. Pero porque tu cuerpo pues, se marcarán más las piernas o se marcarán más los brazos o no. Pero al final no porque tú hagas el mismo ejercicio que tu compañero de al lado vas a tener el mismo cuerpo. O sea, influyen muchísimos factores y dentro de esos factores, además de la genética, está el descanso, la alimentación que tú tengas, el metabolismo que tú tengas, ¿no? Cosas que no puedes controlar. Y finalmente, la idea de que el CrossFit lesiona. Esto es algo que es muy común, ya no a nivel de los crossfiteros, ¿no? Porque que es algo que no piensan, pero sí a nivel social. Cuando se ve algo de este deporte o cuando se va a iniciar, está la premisa de es que el CrossFit lesiona. Entonces, bueno, ahora me voy a meter un poco en este mito, ya que es bastante característico. Antes de meterme en el CrossFit lesiona, os voy a comentar un caso con el que estuve tratando sobre pues, precisamente esa lesión, ¿no? Es un atleta de 28 años que entrena pues una media de 6-7 veces a la semana. A veces se toma el día de descanso,
otras veces no se lo toma. Y arrastra una lesión de hombro desde hace unos meses. Continuó entrenando sin escuchar esas señales de dolor que daba que daba su cuerpo por la motivación y el deseo de no perder ese rendimiento ni quedarse atrás, ya que tenía varias competiciones en ese año, ¿no? Hasta que en una competición se dislocó el hombro. ¿Y qué pasó? Que eso generó mucha frustración, ansiedad por no poder entrenar, por haber parado, la dificultad de aceptar ese descanso, ¿no? Es que ya no puedes entrenar, no puedes coger una barra. Y era es que yo no acepto esto porque en realidad no llevas tanto tiempo con ese dolor, ¿no? Que ya lo forma parte de ese entrenamiento y lo normalizas por esa desconexión con las sensaciones corporales de no escuchar su cuerpo. Luego estuvo muy presente ese miedo a perder la forma física, ¿no? O también ese miedo a la comunidad que hay dentro del box, es que si me ausento ya no voy a tener ese sentido de pertenencia, ya no voy a pertenecer a este sitio si me voy durante unos meses, ¿no? Y esa necesidad de control también se pierde. Ya no puedo controlar qué pasa dentro de mi proceso y dentro de mi lesión, ¿no? Entonces, fue un trabajo de mucho de aumentar esa conciencia corporal y la conexión entre la mente y el cuerpo, reestructurar todas esas creencias disfuncionales como he dicho antes, ¿no? Los mitos. O sea, entrenar con dolor es normal. Y pues dentro de todo eso, esa es una psicoeducación de escuchar todas esas señales del cuerpo. Está claro que trabajar esa gestión emocional y el proceso de una lesión, que no es nada fácil, y hacer un retorno progresivo y saludable, ¿no? Escuchando el cuerpo a través de técnicas de visualización, que luego os pondré un pequeño vídeo de establecimiento de metas realistas en el punto en el que estás, ¿no? Y trabajar, muy importante, ese miedo a volver a lesionarse, ¿no? Que cuando te lesionas ya vuelvo a tener, cuando ya estoy recuperado, y obviamente esto es un trabajo multidisciplinar que tiene que ir de la mano de fisios, del médico, ¿no? Pero cuando ya estás recuperado, está ese miedo ahí sí me vuelvo a lesionar con este movimiento, ¿no? Entonces, volver a retomar esos movimientos básicos, movimientos iniciales por donde empezó, sin esa exigencia y teniendo conciencia de de su cuerpo mediante esa respiración y mediante el sentir tu cuerpo, ¿no? No tener esa desconexión. Entonces, al final, pues con esta atleta conseguimos lograr aceptar el proceso de recuperación, que no fue fácil, y mejorar esa escucha corporal, esas señales que te está dando tu cuerpo, y retomar un entrenamiento con más control y con menos exigencia, ¿no? Que eso es, creo que es la clave en este deporte, y es aprender a tener conciencia de cuáles son tus límites, de qué puedes controlar, si ves que estás empezando un movimiento y no te estás sintiendo como otras veces o no te ves, pues no pasa nada por dejarlo e intentarlo en otro momento, ¿no? Y no ser tan exigente con uno mismo. Además, incorporó técnicas de respiración y la visualización que no había incorporado previamente, que la respiración es algo que quizás se pasa un poco por alto en este deporte, pero es súper importante para tanto mantener entrar en ese foco de atención en los momentos de la competición, como pues aprender a respirar con lo que es la fatiga de este deporte, ¿no? Y bueno, dicho esto, vamos a entrar un poco
a ese mito de el CrossFit lesiona, ¿no? O sea, muchos lo asocian con un deporte extremo, que sin control, con movimientos peligrosos, pero lo que realmente diferencia el CrossFit no es el riesgo físico, sino el contexto psicológico en el que se produce, ¿no? Al final son ejercicios de alta intensidad y eso para el espectador te da una sensación de dar el 100% siempre, ¿no? Luego está un ambiente competitivo y grupal, que está presente esa presión social por no rendirse o no terminar ese WOD, ¿no? O sea, está es que necesito, tanto en competición como también ya extrapolándolo a los entrenamientos, ¿no? O sea, está esa presión de es que no puedes rendirte, es que tienes que terminar el WOD, ¿no? O tienes que hacer el mínimo tiempo posible. Y luego está esa autoexigencia que de lo que estamos hablando es dentro de esta dificultad para escuchar el cuerpo. También es cierto que no se debe pasar por alto, ¿no? Que como habéis visto en el recorrido inicial, ha ganado mucha popularidad rápida y pues quizás ha habido una mala adaptación inicial, ¿no? En muchos casos. Muchas personas empiezan sin esa preparación ni técnica. Al final el CrossFit es un deporte muy técnico, donde antes de coger una barra con 60 kilos tienes que saber coger la barra sin peso, ¿no? Entonces, muchas personas, pues por ese ego o por esa presión social o por ese no puedo fallar a mis compañeros o a mí mismo, ¿no? O esa comparación de por qué esta persona lo está haciendo y yo no, pues se saltan estos pasos tan fundamentales como son empezar por la base, empezar por esos movimientos que te van a ayudar a coger finalmente esos 60 kilos, ¿no? Entonces, es muy importante empezar por una buena técnica y ya que si no se empieza por ahí, pues las lesiones están, o sea, no es algo que se obvie, ¿no? O sea, al final, como en todos los deportes hay lesiones y el CrossFit no es menos, pero sí que quizás son causadas por esa falta de progresión y no por el método en sí, ¿no? O sea, al final tienes que dominar esa técnica para que te salga bien el ejercicio. Y si no escuchas tu cuerpo y me duele la espalda, no puedo coger tanto peso, pues va a venir la lesión aunque tú estés realizando bien el movimiento y tengas buena técnica, pero no estás escuchando lo que te dice tu cuerpo, ¿no? Y para esto, pues gran parte de los entrenadores tienen un papel fundamental ahí, que es que no todos los entrenadores trabajan desde esa seguridad, esa técnica y esa individualización, que yo creo que al final es clave en este deporte, que cada persona tiene su proceso, cada persona tiene sus puntos fuertes, sus puntos débiles y que no todo vale para cualquiera, ¿no? Entonces, pues hay una gran parte de esa individualización que tiene que detectar el entrenador y adaptarlo a cada uno, ¿no? Ya que cuando se prioriza el rendir, el que mi box sea el mejor y el que tiene más podiums, pues se deja de lado esa seguridad y se distorsiona lo que es la práctica y nace la mala fama de que este deporte lesiona, ¿no? Y luego también está algo muy importante que es el sesgo mediático, que al final pues en redes tú ves pues la gente que hace unos movimientos y cuando tú lo ves es súper fácil, súper, ostras, pues lo voy a hacer yo, o si esto lo puedo hacer, pues yo también lo hago y también es importante el no compararse y ver que una persona para llegar ahí ha tenido que pasar por mucho, ¿no? Ha tenido que se le ha caído la barra 50 veces, ha tenido que ir progresivamente, entonces al final no puedes creerte todo lo que ves en redes tampoco, porque pues bueno, pues a lo mejor la persona que sube la cuerda increíble es bombero y tú no lo sabes, ¿no? Entonces, pues a veces por mucho que quieras subir la cuerda con esa agilidad,
pues a lo mejor no lo vas a conseguir. Entonces, bueno, esa parte es importante. Luego, a nivel de estudios, el CrossFit es un deporte que tiene una tasa de lesiones similares a otros deportes, ¿no? No es que o sea, haya un aumento de tasa de lesiones en el deporte. Y bueno, esta parte es súper importante, los factores psicológicos asociados a esa lesión, ¿no? Porque hay factores que aumentan el riesgo de tener una lesión y otros que protegen, ¿no? O sea, que disminuyen ese riesgo. Como he dicho anteriormente, ese ego y esa comparación social, el intentar igualar cargas con mi compañero, el intentar igualar esos ritmos, los ritmos de otros. Yo creo que es súper importante saber dónde están tus límites, qué movimientos controlas, qué movimientos no controlas y dejar un poco lado ese ego, ¿no? Y ese querer rendir y ese querer autoexigirse y levantar el máximo, ¿no? Luego está esa negación del dolor que he comentado previamente. Esa negación del dolor puede ser por ser consciente, porque hay personas que son conscientes, pero deciden el no paro porque esto sería rendirme y yo no quiero rendirme, o esto sería ir atrás y no quiero hacer ese proceso, ¿no? de que tengo que volver a el inicio, o por esa desconexión con el cuerpo. O sea, que hay veces que hay esa desconexión y otras veces que es evidente que me duele, yo lo sé, pero sigo, ¿no? Porque es lo que tengo que hacer y porque es normal, un poco con esos mitos de es que es normal que esto me duela. El estrés y la fatiga mental que reducen la atención y aumentan esos errores técnicos que como había comentado, la técnica es imprescindible en este deporte. Luego está esa motivación extrínseca excesiva, que es el entrenar por ese reconocimiento o por esa presión externa, más que intrínseca de entrenar porque yo quiero hacer esto, porque es lo que a mí me gusta, ¿no? Y esa autoexigencia extrema, como he comentado, en esos riesgos, que pues también muchas veces se asocia que si no me exijo, pues estoy mostrando esa parte de debilidad, ¿no? De que no puedo llegar y sí, yo puedo levantar este peso. Y luego están los factores protectores que son imprescindibles, es ese autoconocimiento, saber cuáles son tus límites, saber detectar, escuchar todas las señales físicas físicas de tu cuerpo. Una buena gestión emocional es fundamental como factor protector en todo, en general, en la vida, ¿no? Pero sí que en el deporte, pues en este deporte es imprescindible porque está muy presente esa frustración de no he levantado esto, está presente el miedo de y si la que está en el carril de al lado es mejor que yo y si me quedo en no poder levantar más y todo el mundo me va a mirar durante en la competición, ¿no? Porque yo no he podido levantar ese peso, pues hay una gestión emocional importante. Y no dejar pasar que un factor protector, tanto como he comentado antes, es el adaptar esa individualización por parte de los entrenadores, también un clima de seguridad en el box, ¿no? Donde se puede decir, pues hoy no puedo más y no pasa nada, sin sentir esa culpa o esa presión. Vale, como os he comentado anteriormente, os voy a enseñar un ejercicio de visualización. Bueno, he utilizado vídeos de mi hermana, pero nos sirven para
este caso, ¿no? Ese ejercicio de visualización es súper importante. Yo, como os he comentado, con el atleta que estuve trabajando, no había realizado esa visualización y vio la potencia que tenía en cuanto a la preparación de la mente y el cuerpo antes de competir, y aumenta esa confianza, ¿no? Y por ende, pues mejora el rendimiento. Vale, a ver. A ver si puedo. Stand by. Iniciamos, Joe, iniciamos este segundo y último hit élite femenino con esta primera ronda. Y bueno, esa sería la parte que os quería enseñar. Y después están las herramientas psicológicas aplicadas. Inés, perdón, quedan 10 minutos. Vale, Para que lo genial. tengas en cuenta. Las herramientas psicológicas aplicadas al CrossFit, que realmente se aplican a pues, todos los deportes están presentes, ¿no? Pero, como he comentado, la visualización es imprescindible, como os he comentado, el autoconocimiento también, saber cuáles son tus límites, saber dónde están tus puntos fuertes, saber detectar todas esas señales. La respiración consciente, que regula pues, todos esos nervios antes de la competición, poner foco en la tarea y regula el nivel de activación. Y el diálogo positivo, que os voy a enseñar un vídeo muy potente. Aquí está ese ejercicio de autodiálogo positivo. Está reforzado con movimientos de cabeza verticales y postura corporal erguida, ya que si fuesen movimientos de cabeza horizontales, estás dando un mensaje contrario al movimiento que vas a hacer, entonces eso no ayudaría, ¿no? O una postura erguida una postura encorvada, que realmente tu mensaje es de desconfianza en vez de sí confío en el ejercicio. Y si se juntan esos dos, pues hay una mejora de ese rendimiento. Y aquí... Ahora ya. Voy a mirar el aire. Aquí está la parte de esa concentración. Y bueno, no sé si habéis visto. Voy a poner... Ahí. Perdón. Entonces, bueno, no le he podido... Pero sí se ve ese movimiento de cabeza vertical acompañado con esa... Voy a mirar el aire. Y bueno, terminar con lo que he estado repitiendo, pero que para mí es fundamental, que es que el descanso también forma parte del entrenamiento. Es muy importante descansar para poder rendir bien, tanto física como psicológicamente, y que es fundamental. O sea, es fundamental descansar, escuchar tu cuerpo, y me quedaría con eso. Gracias. Cualquier pregunta, duda, estoy aquí para resolver. Oh, mil gracias, la verdad que súper completo. Han surgido varias preguntas en el chat, te las voy a leer y vamos contestando, ¿vale? Yo lo que sí animo es que, como a ver si da tiempo, porque vamos un poco justos, pero si no, que te puedan, o sea, no dejes de compartir para que puedan anotar tanto tu correo como tus redes, por si acaso surge alguna duda más, o sobre todo para las personas que nos ven en diferido, que también puedan contactarte y resolverlas. A ver, te comento. ¿Qué mensaje es más apropiado decirle a un deportista en caso de derrota en una competición para animarle a seguir? Bueno, en eso, tanto en este deporte como en cualquiera, yo lo que diría es que al final es una competición más que no define el atleta que tú eres, no define tu capacidad. Puedes haber tenido un mal día y no pasa nada, no será ni el primero ni el último seguramente. Entonces yo creo que es importante poner el foco en qué cosas puedo hacer para mejorar en la próxima competición, y quedarme con ese mensaje de voy a hacer lo posible, contando que hay muchas cosas que no puedes controlar, y ya sea pues el estado en el que estés ese día, ¿no? Pero yo creo que normalizar que no siempre
pues no siempre las cosas salen como uno le gustaría, es importante para quitar un poco el peso a esa derrota, ¿no? Que al final pues forma parte del deporte. Gracias. ¿Cómo aconsejas realizar la conexión con el cuerpo de forma preventiva y cuando ya existe la desconexión? Vale, eso es importante. Si ya existe la desconexión, yo siempre lo digo, la prevención y la psicoeducación en ese conexión cuerpo y mente es lo que te hace no llegar a esa parte, ¿no? Pero una vez que ya se ha llegado a esa desconexión, es aprender a volver a conectar, ¿no? Que yo creo que al final es esa parte importante de escucha las señales de tu cuerpo. Cómo puedo conectarme con mi cuerpo y ya no solo con mi cuerpo, sino con mi mente, ¿no? Que en muchos casos ya hay una desconexión casi total. Entonces, dentro de ese descanso, dentro de escuchar tu cuerpo, escuchar tus ritmos, ver cuáles son tus límites, ahí sería el volver a empezar para volver a conectar, ya que ha habido una desconexión. Pero siempre lo digo, es imprescindible esa prevención y esa psicoeducación antes de aprender a escuchar el cuerpo antes de que se llegue a esa desconexión. Y por último, porque ¿cómo se puede trabajar la realidad de resultados con un deportista? Hay deportistas que creen tener más capacidades de las que tienen y creen que son exigentes, pero no lo son suficientes para los resultados que tienen. ¿Hay alguna técnica choque de realidad que puedas usar positivamente? Eso es importante, ver qué es lo que quiere ese deportista, ¿no? O sea, dentro de ese establecimiento de objetivos, qué es lo que tú quieres, tanto a nivel competitivo como entrenando, y también poner sobre la mesa el qué estoy haciendo para conseguir eso que yo quiero. Pues a lo mejor yo me gustaría llegar poniéndonos, ¿no? Llegar a los CrossFit Games, pero ¿qué estoy haciendo? Necesito ir por muchos pasos, necesito clasificar, necesito hacer otras competiciones para llegar. ¿Qué implica, no? O sea, ¿qué implica verdaderamente esta competición? Y también si estoy dispuesto a comprometerme con eso que implica, porque yo creo que muchas veces lo Claro. que hace que ese choque de realidad que yo creo que dice la persona que os ha preguntado es que yo creo que muchas veces no son conscientes de esa implicación que tú estás describiendo y hasta qué punto se quieren comprometer, porque es lo que implica más luego los esfuerzos que tengo que hacer del punto de partida que Claro. tengo al entrenamiento que tengo que hacer de más, ¿no? Claro, al final, o sea, es inevitable que tú tienes que estar dispuesto y querer superarte, ¿no? O sea, querer tener esa superación personal, ese crecimiento de yo sé que para llegar hasta aquí ya no solo necesito entrenar en el box, sino que necesito tener una buena alimentación, un buen descanso, quizás ya no puedo salir de fiesta todos los fines de semana, ¿no? Entonces, un poco cambiar ese contexto y ver lo que tú estás dispuesto a sacrificar y qué estás haciendo por ello. Bueno, y luego también imagino, a lo mejor quizás en fases más iniciales, ¿eh? No lo sé, pero que también hay unas limitaciones reales. ¿No? Porque Ujú. estamos diciendo como si fuese fácil o posible que llegase a eso, a esas competiciones, ¿no? Que yo eso es Claro, algo que te claro. quería preguntar, o sea, ¿en qué momento, y con esto cerramos, pero en qué momento, esto es una pregunta muy básica, ¿eh? Pero ¿en qué momento tú, que haces vas a un box a hacer CrossFit, de repente decides entrar en una competición? ¿Y qué seguimiento hay en esa competición? Porque al final ese mismo centro te lleva o te apuntas tú individualmente. O sea, ¿cómo es ese proceso y cómo son los tipos de competición? Para entenderlo un poco. Bueno, a esas competiciones tú te apuntas, muchas veces tú estás ya tienes un plan que te pone ese entrenador o que es aparte, ¿no? O sea, tú pagas Mm. una programación, y dentro de esa programación bueno, pues hay esa programación para acercarte a esas competiciones, Vale, o sea, pero tú tú ya vas con un objetivo de que quieres has probado este deporte, te gusta y quieres competir, entonces ahí tienes que acceder a esa programación más sí, o específica. sea, tienes que hacer o no, o sea, cada uno tú puedes entrar por tu cuenta o puedes pagar esa programación, ¿no? O sea, más Al como, final como una, o sea, quiero decir, es como una. A ver, no.
sé cómo... Tú te clasificas, ¿no? O sea, a ti te dicen, Sí, está esta competición y el sí. clasificatorio es el siguiente. Entonces, para clasificarte, tú tienes que subir un vídeo de X movimientos que te piden. Y esos Ah, movimientos mira. son los movimientos que te piden para entrar en esa competición. Si clasificas, entras en la Ah. competición y si no superas ese movimiento, esos tiempos, no entras en la competición. O sea, no entra cualquiera, tienes que poder clasificar para entrar en casi todas, ¿eh? En algunas no, pero sí que tienes que dominar ciertos movimientos. ¿Qué pasa? Que cuando llegas a la competición, los movimientos no son exactamente los del clasificatorio, ni mucho menos. Tú puedes de repente pues tener que controlar un gusano que a lo mejor nunca has cogido anteriormente. Y en eso O sea, que hay consiste. mucha incertidumbre también en la competición, muy Hay mucha fuerte. incertidumbre. Hay muchos movimientos distintos, incluso algunos que a lo mejor nunca antes habías practicado. Sí, es cierto que cuantos más años llevas, más movimientos has tocado, está claro, Y pero hay más muchas experiencia del veces. tipo de competición y las variables que te puedes encontrar en una competición, Exacto. imagino. Pero muchas veces en las primeras competiciones, sobre todo, pues hay movimientos que no sabes hacer, me pone una cuerda, no la sé subir, me quedo en la mitad del WOD, literal, Mm. porque no puedo subir. O incluso que yo soy una persona, a lo mejor, que se me dan mejor todos los movimientos de gimnásticos y no soy tan buena levantando peso. Entonces, en esos WODs que siempre suelen haber en las competiciones de levantar el máximo peso, pues si yo no levanto mucho, pues me voy a quedar en hasta donde yo pueda, ¿no? A lo mejor unos Ya, levantan 90 kilos y yo me quedo con 60 porque aunque domine muchos otros movimientos, no soy tan sí buena que no. levantando. Qué interesante. No, o sea, al final yo creo que sumaría también a esto quizás el, oye, dentro de que yo tenga este objetivo, una forma de aterrizar, ¿no? Quizás antes de desglosar qué implica es, oye, qué expectativa de logro tengo y qué dificultad percibo que tiene este objetivo, ¿no? Porque ahí Mm. yo creo que en función de esa puntuación, yo creo que si discrepa mucho, quizás tenemos que ajustar ese objetivo, ¿no? Sí, eso Así sin duda. que... Pues muchísimas gracias. Yo quiero aprovechar ya de cierre, también recordaros que tenemos, voy a compartiros pantalla, eh, pero quería recordaros que en enero iniciamos, bueno, iniciamos, sí, desde la sección se lanza, estoy compartiendo, ¿no? Ahora. Ahora. Vale, el experto en psicología del coaching deportivo, ¿vale? Como es un año más, la verdad es que es genial porque cuenta con profesionales, pues bueno, que no solamente te hablan un poco de coaching, sino también desde ese punto de vista más práctico y desde la experiencia. Así que como propuesta formativa de la sección, os la lanzo para que tengáis margen, ¿no? Para revisarlo, apuntarlo si necesitáis. Yo os comparto pantalla para que veáis que vais al apartado de formación y aquí os viene todo el desglose y también con los contenidos, el profesorado, metodología, fechas, inscripción, formas de pago, duración, ¿no? Un poco toda la información, ¿vale? Y con el programa. Así que cualquier duda, por supuesto, podéis escribir al colegio, me podéis escribir a mí para lo que necesitéis, si queréis profundizar un poquito más en este tema. Y nada, por mi parte también ya cerramos y recordaros que nos vemos ¿cuándo es el noviembre? El jueves 27 de noviembre, también a las 10 de la mañana, y en este caso hablaremos de ajedrez. Así que yo creo que va a ser, es un giro, pero yo creo que va a ser también un tema súper interesante y cada vez está entrando más también en la figura del psicólogo para acompañar a los jugadores. Así que pues os esperamos el 27 de noviembre. Y en unos 10 días, 15 días, estará esta ponencia ya grabada, Inés, para que tú la puedas tener y luego también para que la gente lo pueda ver en diferido.